¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el diputado Ramiro Tizón. Le voy a preguntar qué expectativa tiene él en todo caso respecto del discurso del gobernador que en las próximas horas ofrecerá a los legisladores en el marco del inicio del periodo de sesiones en la legislatura jujeña. Y después vamos a hablar de otros temas que tienen que ver, entre otros, la cuestión de la justicia en la provincia de Jujuy, como lo está viendo él, qué cree que le puede hacer, que le esté haciendo falta al tema de la justicia. Se han tomado algunas medidas en la provincia de Jujuy, pero yo personalmente creo que faltan algunas cosas, me parece. Pero antes de ir con el diputado Tizón, que lo vamos a hacer en un minuto, quería con ustedes compartir algunas consideraciones respecto del escándalo Ceija, que es el tema, diría yo, de las últimas horas, que se ha venido conversando, que involucra a la ministra de Educación Isolda Calcina, a exfuncionarios del felnerismo. Me parece a mí que evidentemente este ha sido un negocio escandaloso, montado alrededor de los Ceijas, creados, como le decía, por el felnerismo, para cooptar a los dirigentes gremiales de aquel momento. Docentes o no docentes, algunos sospechados de su, digamos, de su calificación como docentes o no. Esto siempre ha estado la duda dando vuelta, si algunos dirigentes son o no docentes en definitiva. Manejaron recursos importantes. Le cobraban cuota privada a los alumnos que asistían a los Ceija, pero simultáneamente eran subsidiados por el Estado, en este caso por el Ministerio de Educación. Un escándalo. Y hoy vemos cómo hipócritamente el kirchnerismo marginal, si usted quiere, que conduce el diputado Rivarola, sale a hacer una encendida defensa de la educación pública. Tiene que ver con los Ceija, puntualmente. ¿Cómo será la impunidad de estos señores? Que no dejaron ningún rincón del Estado sin hacer un negocio a lo largo de todos estos años. ¿Sabe quién fue la presidenta de la Comisión de Educación en los años de Fellner, en la legislatura? La hermana de Rivarola. ¿Usted cree que no sabía lo que pasaba con el tema de los Ceijas? También lo hicieron con otras áreas del Estado, que analizaremos en otro momento. Y a propósito, en este tema tan conflictivo, la cuestión de los Ceijas, la Comisión de Educación de la legislatura va a presentar el próximo lunes, se está preparando en este momento una denuncia penal que será, como les decía, presentada en el Ministerio Público de la Acusación para que los fiscales, al que le toque, se ocupe de investigar esta matriz de negocios supuestamente integrada por dirigentes como el señor Mendoza, el señor Cardoso, el ex jefe de gabinete de Fellner, el señor Berrueso, con la complicidad de los exministros de Educación Tequi, Gelmetti, y con el consentimiento del jefe, que era Eduardo Fellner. Todo esto va a ser investigado aparentemente por la denuncia que va a presentar, como le digo, la Comisión de Educación de la legislatura. La idea era cooptar a los gremios para que no hicieran huelgas y todo se mantuviera tranquilo. Y de paso, un negocio y se reparte alguna moneda para los actores. Este era el esquema. Los ejes de la denuncia, según me cuentan, estarían centrados en el decreto firmado por Fellner en la creación de los Ceija y las resoluciones del Ministerio de Educación firmadas en su momento. Además, según trascendió en fuentes del Ministerio Público de la Acusación, se estaría examinando otro expediente, más concretamente en el despacho del fiscal Alejandro Maldonado, sobre programas de capacitaciones truchos, o por lo menos que despiertan algunas sospechas o irregularidades, en donde estaría implicado el esposo de la exministra de Educación, Florencia Gelmetti. Otro escándalo.
Veremos quiénes acompañan con su firma esta denuncia. ¿Sí? Sobre todo, quiero saber qué va a hacer la izquierda sobre estos temas. Si está dispuesta a colaborar, a prestar algún tipo de información respecto de los hechos de corrupción ocurridos en este conflictivo Ministerio de Educación. Porque ahora, para salir a defender a los AEJA, lo hacen con mucha vehemencia. Gente de la izquierda, gente de la señora Milagro Sala, son vehementes los muchachos a la hora de salir a denunciar esto, demagógicamente. Porque me parece a mí que sería interesante que con la misma vehemencia acompañen con su firma esta denuncia y colaboren en la lucha contra la corrupción fellnerista, que es la responsable de estas atrocidades, en vez de fogonear, desestabilizando, buscando, ¿sabe qué cosa? Algún rédito político. Yo le diría, por ejemplo, a dirigentes como Vilca, que si quiere superar el techo electoral, lo tiene que hacer comprometido en la lucha contra la corrupción, no prendiéndose en este tipo de situaciones que son menores, demagógicas y que son oportunistas. Porque la idea es sumar un voto más, a ver si pueden raspar un voto más o un voto menos. ¿Se da cuenta? Aquí lo que hace falta es ir al hueso de la situación, que es lo que usted en su casa está esperando, el compromiso, para que los responsables sean investigados y si se tienen que ir presos, que vayan presos. Si Vilca se queda, por ejemplo, en el oportunismo político y en el folclore revolucionario, solo va a tener un techo. Si lucha, como le digo, en serio, contra la corrupción, su vigencia va a ser otra. Hoy está demostrando todo lo contrario. Entonces, hay una denuncia penal en marcha para que se investigue la cadena de responsabilidades en este escandaloso programa cuyos principales perjudicados son los jóvenes jujeños. Veremos qué tenor tiene la denuncia, que va a ser, insisto, la denuncia penal presentada el próximo lunes por la Comisión de Educación de la legislatura. Y después, bueno, a renegar con la justicia. En un minuto vuelvo y hablo con el diputado Tizón. El diputado Ramiro Tizón con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Gracias por venir. Bueno, ¿qué expectativa tiene respecto del discurso del gobernador Morales de hoy? Mucha expectativa. Ya hemos escuchado en otras oportunidades estos discursos donde el gobernador fue muy claro respecto de la explicación de lo que se hizo durante el tiempo de gestión y de lo que se pretende hacer. Indudablemente creo que este año también va a ser así, este año parlamentario que comienza con su discurso, entiendo que realmente nos va a explicar qué es lo que se hizo, nos va a hacer conocer a nosotros y a toda la sociedad claramente qué es lo que el gobierno hizo en el último año y así como las proyecciones y las perspectivas y las propuestas que hay hacia el año que se inicia y hacia el próximo año que se cumple el mandato del gobernador. Bien, ¿usted cree que para los tiempos que vivimos es necesario hacer una autocrítica si se han cometido algunos errores, porque los gobiernos se equivocan todos los días, ¿no es cierto? Así es. ¿Usted cree que es necesario ponerle una cuota de autocrítica sobre algunos temas en particular o no? Yo creo que, no solo que, digamos, creo que es necesario, creo que es bueno y creo que se hace. Se hizo este año, se va a hacer el año próximo, desde el gobierno, cada vez que se ha actuado de una manera que, digamos, que haya existido algún error, eso se ha reconocido y se ha enmendado y fundamentalmente se reconoce el error. Creo que eso es necesario para hacer las cosas bien. ¿Usted cree, diputado, que sí? Lo dejo terminar, sí. No, y ya le digo, y yo creo que en el discurso del gobernador vamos a encontrar, digamos, va a abarcar todas las áreas seguramente, como lo hizo en oportunidades anteriores,
ya sea las institucionales, las áreas de la educación, salud, obras públicas, producción. Creo que va a ser muy importante porque creo que hay anuncios muy importantes. Va a poner sobre la mesa temas que hasta ahora no se los ha conocido lo suficiente como para que podamos decir, bueno, tenemos una provincia que realmente no tiene nada que ver con la que hemos vivido hasta hace 2 años. Tenemos una provincia donde se ha dado vuelta el esquema tanto político como de producción. Tenemos una provincia donde el trabajo crece. Entonces creo que es muy importante a lo que se va a referir el gobernador hoy. Usted sabe que van apareciendo también nuevos fenómenos que antes estaban tapados, como por ejemplo las cuestiones de abuso, sí, ¿no es cierto?, el tema del femicidio, nuevos fenómenos. Sin duda. ¿No? Sí. Que se ponen a la cabeza de la agenda de los temas más importantes. ¿Usted cree que, de acuerdo a lo que ha venido pasando, que es de conocimiento público, ¿usted cree que el gobierno tiene que ajustar, en algunos casos, articular mejor todos los organismos del Estado que tienen alguna injerencia en los temas vinculados a violencia de género, femicidio? Sin duda, permanentemente se tiene que estar trabajando para articular, para mejorar, para coordinar estas áreas de una manera más efectiva. Mire que sin duda, el fiscal general se trabajó. Sí. El fiscal general admitió en esta mesa que había problemas de articulación de los distintos estamentos del Estado para ocuparse de estos temas. Bueno, yo creo Eso que... puede haber explicado el desenlace de la muerte del chico Alexis. Sí. Pero es que yo creo que permanentemente tenemos que trabajar en la coordinación de ese tipo de todas las políticas públicas que realiza el gobierno. Tenemos que trabajar en ajustar los mecanismos también, como se viene haciendo dentro de la reforma judicial, para que la justicia sea efectiva y sea una justicia más rápida. Nosotros queremos una justicia más rápida porque creo que a la provincia le hace falta, es decir, una justicia que tarda o que no tiene la efectividad en el tiempo, es una justicia que no cumple con su objetivo. Así que creo que lo mismo tiene que ocurrir con los ministerios, tiene que ocurrir en las distintas áreas del gobierno, donde deben realizarse los ajustes que la sociedad y que la realidad va imponiendo en cada caso. Usted sabe que en esta misma dirección lo escuché al ministro Bowit hablar sobre estos temas y dijo, hay familias que están destruidas. Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces digo, ¿esto no amerita por lo menos empezar a discutir o a intercambiar impresiones respecto de la necesidad de pensar en la emergencia social en la provincia de Jujuy o no? Bueno, yo creo que se viene trabajando sobre las familias, digamos, sobre todo esta situación social que realmente desde hace muchos años venimos atravesando la provincia. Claro. Y venimos atravesando justamente porque tenemos una matriz productiva que ha ayudado para llegar a esta situación. Tenemos una provincia donde 1/3 de la población nada más tenía trabajo genuino y efectivo en lo privado y el resto trabajaba o dependía del Estado. Es decir, una provincia en esas condiciones lleva necesariamente a que tenga grandes áreas de gente en situación de pobreza y de pobreza extrema. Entonces, sobre eso creo que se está trabajando firmemente. El empleo en la provincia está creciendo, es más, y va a crecer mucho más en los años que vienen, cuando los distintos emprendimientos que se están llevando a cabo comiencen a caminar ya efectivamente. Es decir, tenemos el tema de la energía que a fin de año va a empezar va a funcionar plenamente y por lo tanto allí va a haber creación de empleo. Son varias las áreas donde va a haber empleo y donde ya se está generando empleo. Entonces, creo que hay que trabajar sobre ese tema, más que pensar en una emergencia. Lo que hay que trabajar en todo caso es profundizar estos emprendimientos que hacen a la producción y el trabajo en la provincia, que creo que es uno de los problemas más graves que tiene. Creo que el otro es también que preocupa a todos es el tema de la seguridad, que desde el Ministerio se está trabajando, desde el Ministerio Público de la Acusación también se está trabajando referido a esto, y un problema que nos preocupa a todos, y estamos todos empeñados también en esto. Está muy bien. ¿Cómo está viendo el tema de la justicia?
En líneas generales, ¿no? Empecemos por el país. Estas últimas excarcelaciones en el medio del lanzamiento de una reforma judicial como la estaba instrumentando el presidente de la Corte. Además hay otro proyecto del gobierno para reformar la justicia. Pasan estas cosas. Bueno, en lo nacional, a mí en lo personal no me ha gustado estas excarcelaciones, no me gusta la forma en que se han dado y realmente dejan siempre la sensación de que algo muy dudoso ha ocurrido dentro de la justicia en este caso. Hablo de la justicia nacional. En lo que hace, así que le digo, las excarcelaciones, todas las que hubo, tanto la de López como la de Delía, como, digamos, todas ellas creo que, digamos, me hacen pensar en una justicia que además de todo tiene grandes residuos de lo que ocurrió en el gobierno anterior. Por otra parte, en lo que hace aquí a la provincia, en Jujuy se ha realizado la reforma judicial más importante de los últimos 60 años. Nosotros tenemos las últimas reformas que se hicieron de importancia en la provincia, se hicieron en los años 50 y hasta ahora no se volvió a modificar cuando la provincia cambió de raíz íntegramente. Eso se comenzó en el mes de diciembre del año 2015 y se comenzó justamente con la creación del Tribunal Evaluador, la modificación del sistema de selección de magistrados, modificación que realmente funciona plenamente y que ha venido a cambiar absolutamente el perfil de quienes van a ser los futuros magistrados. Si bien de los magistrados que venían trabajando en la provincia no tengo personalmente objeciones, creo que hay gente que es de gran capacidad, pero hacia el futuro nosotros tenemos que pensar en que este es el único sistema posible para la selección de magistrados, donde cualquier ciudadano que cumpla las condiciones de idoneidad, tanto profesional como personal, pueda presentarse y pueda llegar a ser magistrado o defensor o fiscal en la provincia. Allí empezó esa primera gran reforma de la justicia, que siguió después con la creación de juzgados muy importantes, como son el juzgado en materia ambiental, en violencia de género, a lo que nos referíamos hace un momento, y que realmente están con mucho trabajo, un tema que preocupa muchísimo al gobierno, el juzgado en lo penal económico, donde ya se han concursado los magistrados y falta que el gobernador remita el pliego a la legislatura, se puso en funcionamiento, se creó la Cámara de Casación Penal, que era un requisito por los tratados internacionales, un requisito donde la provincia viene en falta hace muchos años. Y siguen las modificaciones, son muchas las modificaciones que se realizaron y tenemos que pensar en que esto es un primer paso. Tenemos que profundizar en lo que hace a consumidores, tenemos que profundizar en lo que hace a la protección de los derechos de los consumidores ya aquí en la provincia, tenemos que pensar en que haya mayor agilidad en la justicia, en esto tenemos que ver con la mediación. En ese punto, el Ministerio Público de Acusación está terminando el proyecto para la reforma del Código Procesal Penal en Jujuy, ¿cierto? Esto todavía no ingresó a la legislatura. No ingresó a la legislatura, nosotros tenemos charlas, yo personalmente con el titular del Ministerio Público de la Acusación y con algunos magistrados, las tengo permanentemente, y creo que tenemos que afinar todo lo necesario para que los procesos no sean eternos, porque los procesos eternos no le sirven a la sociedad y tampoco la justicia obtiene su fin cuando es lenta. El mismo tratado de San José de Costa Rica establece que los juicios deben ser expeditos para que haya una justicia efectiva. Está muy bien. ¿Estará en la cabeza del gobernador pensar en la posibilidad de la reforma de la Constitución? Alguna vez se habló, yo en este momento no tengo conocimiento. Yo creo que en algunos temas es muy necesaria. Creo que resultaría necesaria, por ejemplo, para temas municipales, donde hay que afinar varias cosas, temas municipales donde realmente tiene
algunos errores o falencias importantes en la Constitución del 86. Tenemos que después adaptar algunos estatutos a la situación actual. Digamos, después de la Constitución de la provincia se modificó la Constitución Nacional, donde se establecieron una serie de institutos que nosotros en la provincia no los tenemos legislados, como ser, entre otros, el Consejo de la Magistratura. Porque si bien, y así comencé la charla en lo que hace la justicia, el Tribunal Evaluador vino a hacer una modificación muy grande en lo que hace a la designación de magistrados, al sistema de designación de magistrados, el Consejo de la Magistratura lo completaría justamente porque no solo los designa, sino que también es el organismo que remueve a los magistrados, que no dependen de ese modo del Poder Judicial, creándose y saliéndose entonces de ese estamento cerrado que vendría a ser el Poder Judicial, sino que sería ese colegio de la magistratura el que designa y el que en todo caso enjuicia y remueve a los magistrados. Para esto se requiere la reforma de la Constitución. Para crear ese consejo con esas atribuciones se requiere la reforma. ¿Este debate está instalado en el gobierno o no? Lo hemos hablado algunas veces, pero no le voy a decir que está instalado porque entiendo que todavía no está instalado, pero habrá que escuchar la palabra del gobernador. Yo no quiero adelantarme en eso, esta es la opinión mía, yo creo que en eso es necesario, la Constitución tiene muchas situaciones que han quedado ya desactualizadas, como ser que nos habla del Banco Provincia, que ya no existe más. Es decir, nosotros tenemos que pensar en una Constitución hoy en día más moderna, donde así como fue muy moderna, la Constitución nuestra fue de las constituciones más modernas del país. Tenga en cuenta que en el año 86 ya se receptaron tratados internacionales en la Constitución nuestra cuando ninguna Constitución había receptado dentro de la normativa provincial la aplicación de manera obligatoria de tratados internacionales. La Constitución nuestra así lo hizo en esos años y ya digo, creo que fue muy moderna, pero que hoy hay aspectos que hay que retocar y para eso haría falta una modificación. Diputado, gracias. Muchas gracias. Ha sido muy atento. Te agradezco mucho. El diputado Ramiro Tizón con nosotros. Chau.